Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto es ahora con la abogada Viviana Veloz, asambleísta por UNES, para hablar sobre lo que ocurre alrededor del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta María del Carmen Maldonado. Algunas denuncias que se han hecho en paralelo a las causales que se analizan ya en el Legislativo. Asambleísta Veloz, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, Fausto. Un abrazo para usted y para toda la ciudadanía. Gracias por la invitación. Gracias, asambleísta. Más allá del juicio político y algunas de las causales que por el supuesto incumplimiento de funciones que han sido analizadas durante estas semanas, hay nuevas denuncias y nuevamente el Consejo de la Judicatura dando de qué hablar. Mire, estamos frente al más puro estilo de reparto de notarías, aparentemente 2.0. Es como que te doy una notaría y tú me das un voto para cubrir dos necesidades. La primera, los apetitos voraces de aquellos legisladores de alquiler, y el segundo, evitar la censura por parte de la Asamblea Nacional a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ese es un rumor que en este momento se está corriendo detrás de todos los pasillos de la Asamblea Nacional, y por ello procedí a solicitar un pedido de información con fecha 17 de agosto del 2022 para que me certifique el Consejo de la Judicatura el listado de todas las notarias y notarios que en este momento se encuentran en funciones. El día de hoy incluso se acaba ya de posesionar también la nueva directora provincial del Consejo de la Judicatura de la provincia de Chimborazo, que también debe ser investigado este perfil, porque resulta curioso que también nosotros habíamos solicitado quien habla información con fecha 3 de agosto del 2022 del presente año sobre los directores provinciales que en este momento se encontraban en funciones, y ahora, curiosamente, a puertas de la votación, también empiezan a mover a los directores provinciales. Incluso el Consejo de la Judicatura ya había sacado una resolución poco antes de que inicie el proceso de sustanciación y práctica de la prueba dentro de la Comisión de Fiscalización, la resolución 185-2022, donde les notificaba a los notarios que en este momento están en funciones que ya se iba a iniciar este proceso de evaluación nuevamente, y respetando y no observando lo que dice el artículo 301, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es que se deben realizar 2 evaluaciones. En dicha resolución solo se habla de una sola evaluación. ¿Y todo esto por qué? Para poder tomarse las notarías de las diferentes provincias del país y aparentemente poderlas canjear con voto. No solamente lo he dicho yo, también el día de hoy lo ha manifestado el legislador Bruno Segovia dentro de la Comisión de Fiscalización, pero este no sería un solo acto de las tantas ilegalidades que comete el Consejo de la Judicatura. Recordemos también que en el año 2019, en septiembre, ya existió una denuncia al señor Diego Molina Restrepo, esposo de María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, junto a la vocal Maribel Barreno, que también estarían a cargo en ese momento, según los denunciantes, y que resulta curioso que la Fiscalía no ha seguido de manera diligente esta investigación, donde denunciaban que estaban vendiendo las notarías de Quito a $120,000 y a $70,000 las diferentes notarías dentro de la Sierra Centro, Sierra Norte, etcétera. Entonces, estas acciones hay que investigarlas. También quedó durmiendo en Fiscalía el sueño de los justos la denuncia contra Javier Lazo, también contra el señor Pedro Crespo, que fue exdirector nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, donde también estaba involucrado el tema de Hispana de Seguros, los audios reveladores del señor Fausto Murillo, de la señora Maribel Barreno. Se conoce también que se van a revelar unos nuevos audios en cuanto al reparto de las notarías que en este momento se estarían feriando o canjeando a cambio de evitar ser destituidos. ¿Qué otros argumentos podemos tener que sostengan esta hipótesis del canje de votos por notarías? ¿Hay el nombres, reglamento presumen, el reglamento se investiga ya quizá nombres, relaciones? Se investigan ya se conocen nombres de legisladores que estarían ya involucrados en este reparto de las notarías para poder dar el voto a favor de evitar la censura de los vocales del Consejo de la Judicatura, así como también las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, y ahí hay que investigar a los legisladores de la provincia de Chimborazo. Como le digo, resulta curioso que
en el mes de agosto existían otros directores provinciales y ahora, a puertas de hacer el cambio, hoy posesiona a una nueva directora provincial en Chimborazo, y por ello requerí esta solicitud de pedido de información para que mediante forma escrita se me certifique los notarios que en este momento están en funciones, y aquellos que sean removidos tendríamos que iniciar la investigación, a los cuales iniciarían ahorita en funciones, los nuevos notarios que entrarían en funciones, por los que serían ya cesados o reemplazados. En paralelo a todas las causales que hemos analizado del juicio político y también a la denuncia esta, de la cual se está recabando información, hay otro hecho que se ha denunciado alrededor del Consejo de la Judicatura y sus más recientes acciones. Una de ellas, este contrato de $14 millones, el cual fue defendido precisamente aquí en nuestros micrófonos, en una entrevista al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Él decía que eso les permite la ley, esta contratación. No obstante, se hace, y hemos visto en sus redes sociales también, un cuestionamiento sobre el monto y versus las necesidades de la función judicial. Mire, el artículo 181 del Código Orgánico de la Función Judicial establece las facultades y las funciones que tienen los vocales del Consejo de la Judicatura, y en ninguna de las facultades que ellos tienen está esta acción de adquirir la facultad que tienen y la responsabilidad que incluso le han delegado de esta responsabilidad de este sistema de gestión notarial a la vocal Maribel Barreno. No existe dentro de sus competencias tal designación, no está dentro de sus funciones. Por eso también resulta curioso que precisamente a la vocal, a la que estuvo denunciada y que está denunciada, porque eso sigue ahí dentro de la Fiscalía General del Estado frente a estos cuestionamientos, ella sea la responsable de una plataforma que está el monto presupuestario de $14,078,619.19 y que esa responsabilidad no tienen los vocales del Consejo de la Judicatura. Es más, no existe en este momento una dirección 100% encargada de la gestión notarial dentro del país, dentro del Consejo de la Judicatura. Aparte de eso, también resulta curioso que pese a la emergencia judicial se haya también contratado una consultoría especializada para el desarrollo y diseño de esta implementación de la plataforma, que está sobre los $840,000, y que ahí se estaría beneficiando también a dos personas cercanas a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, y que estaría involucrado también, me parece, un señor de apellido Guamán, quien fue el que presentó la denuncia en contra del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ahí debemos señalar que estas atribuciones y estas responsabilidades no se encuentran contempladas dentro del artículo 181 del Código Orgánico de la Función Judicial de ejecutar directamente ningún tipo de proyectos, lo cual causa sorpresa no solamente a la Asamblea, sino también a todos los ciudadanos, a los medios de comunicación, y por ello asombra que pese que a sabiendas que se encuentran próximos a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional a defenderse dentro de este proceso de juicio político que se sigue en contra, también mediante un memorándum, la vocal Maribel Barreno dispone de manera directa a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura que presten ya todas las facilidades para que continúe este proyecto de gestión notarial, y son hechos, vuelvo y repito, que hay que fiscalizar y con las pruebas necesarias también denunciar dentro de la Fiscalía General del Estado, porque resulta totalmente vergonzoso que frente a la emergencia judicial que en este momento se encuentra y que también fue denunciado por quien preside la Corte Nacional de Justicia, que pidió declarar la emergencia de la función judicial debido a la decadencia en el mantenimiento y la dotación de insumos tecnológicos y de oficina y también de insumos a todas las oficinas de las dependencias de las unidades judiciales del país, y que también ya han sido denunciadas por otros jueces. Se pretende invertir este monto que no es necesario en este momento, no es urgente adquirir este sistema seguro notarial frente a las necesidades en las que se encuentra el sistema judicial. Bueno, sin duda son varios los cuestionamientos que hay sobre el Consejo de la Judicatura, seguramente los audios. Los audios también, los audios, bueno, es un tema que está siendo ha sido ya judicializado, está en poder de la Fiscalía. Entendemos que es parte de una indagación previa. Es un delito penal de tráfico de influencias. Vuelvo y repito, no sabemos por qué en la Fiscalía General del Estado
no se ejecuta estas investigaciones con la celeridad, la acuciosidad y la responsabilidad que amerita. Es gravísimo el audio del señor Juan José Morillo y de la vocal Maribel Barreno, donde estaban intentando obtener un fallo favorable a favor de quien presidía el Parlamento, de la señora Guadalupe Lloris. Es un delito de tráfico de influencias que debe ser investigado, que debe también ser sancionado, porque ahí está la prueba, que son los audios. Solo ese hecho de esos audios es suficiente, es un elemento suficiente para poder proceder con la censura y destitución. Lamentablemente, y lo digo así, cuando presentamos la solicitud de juicio político en contra de los vocales, aún no se revelaban estos audios y por ello no han sido parte dentro de este proceso de juicio político y de práctica de la prueba, pero lo que se evidencia a través de la luz pública también deben ser incorporados, pero el presidente de la Comisión de Fiscalización se negó a hacerlo y esperemos también que en el Pleno de la Asamblea Nacional se pueda nuevamente, dentro de la interpelación, que se escuche, que los legisladores escuchen y no se siga permitiendo la interferencia dentro del sistema judicial, que no se siga vulnerando la seguridad jurídica y que no se siga secuestrando la justicia para fines políticos o para sacar provecho y cosas ambiciosas por parte de los vocales. Sin duda, bueno, hay mucho por hablar sobre el Consejo de la Judicatura en el marco del juicio político y también por fuera de algunos casos que están siendo parte de los cuestionamientos. No obstante, quería abordar otro de los temas que ha sido noticia durante estas últimas horas y es el caso Danubio. Hoy en la Comisión de Fiscalización se escuchó algunas de las declaraciones y hay graves acusaciones, venta de puestos por 3 o hasta 30 millones de dólares. ¿Cuál es su lectura de lo que se ha escuchado hoy día? ¿Qué es lo que ocurre en las aduanas? Mire, el día de hoy pedí ser parte con vos dentro de la Comisión de Fiscalización y resulta alarmante lo que se va conociendo, lo que se va desprendiendo, pero nos lleva a una conclusión, que el círculo más cercano del presidente Guillermo Lasso estaría involucrado en todos estos hechos delictivos. El señor Juan José Pons Jr., Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, esposo de la legisladora Cordero, también el legislador Chiriboga, presidente nacional del movimiento Creo, el señor Iván Correa, y otros funcionarios públicos, la señora Carola Ríos, que inclusive el día de hoy se ha evidenciado que el señor Gotifredi, socio del señor Fabián Pozo, caminaba libre y campante por las oficinas de aduanas, dando órdenes a quién contratar, a quién adjudicar, y también conocer que pese a que ha pasado más de 1 año y medio, no han adquirido los escáneres y que con esto se deja libre a quienes están dentro de esta red de narcotráfico y que estarían generando ingresos por más de 15 millones de dólares. Pero también quedaron preguntas que no fueron despejadas por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué no se le ha formulado cargos al señor Juan José Pons? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado no ha pedido que se le impongan medidas sustitutivas o prisión preventiva pese a estar involucrado? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado hoy no nos dio respuesta sobre la denuncia que puso el ex gerente de Petroecuador, el señor Ítalo Cedeño, donde indicó dentro de su denuncia que presentó a la Fiscalía General del Estado que Petroecuador también estaría involucrado dentro del caso Danubio? ¿O por qué no se ha iniciado de oficio la investigación contra los consejeros ad honorem, que hoy día ya quedaron catalogados como sin honorem, porque estarían utilizando bienes y fondos públicos, oficinas, escoltas, y si son consejeros ad honorem y no eran funcionarios públicos, de ninguna manera podían haber utilizado ni de bienes ni de fondos públicos y que estarían incurriendo en un delito de peculado, así como también se reveló dentro de estas comparecencias que existirían empresas centroamericanas involucradas con el narcotráfico que estaban tras la puerta pagando altas sumas de dinero para que el señor Peña esté al frente de una de las dependencias de las aduanas. Y sin duda, estas investigaciones traerán muchos hechos que serán más reveladores y quedará demostrado y desmantelado toda esta red de corrupción que en este momento existe con el círculo cercano del presidente Guillermo Lasso, pero también otro cuestionamiento y otra pregunta que todos nos hacemos es por qué el presidente Guillermo Lasso sigue protegiendo al señor Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, cuando lo correcto, al ser investigado, al estar dentro de este proceso del caso Danubio, debería ya haberle pedido la renuncia o haberlo separado de su cargo, algo que no se ha hecho hasta en este momento y lo cual también impide que exista
imparcialidad por parte de la Fiscalía General del Estado y de los otros organismos de justicia en el país. Al menos yo creo que la ciudadanía también se merece una explicación sobre todos estos, en algunos casos rumores, en algunos casos ya denuncias en concreto que se han dado con nombres, apellidos, movimientos y cuáles son estas dinámicas que se estarían llevando dentro de instituciones públicas. Esperamos resultados, como siempre, de todos los procesos de investigación, tanto en el caso del Consejo de la Judicatura como en el llamado caso Danubio. Asambleísta Veloz, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Fausto. La justicia y las acciones de fiscalización no deben ser selectivas y deben llevarse con prolijidad y deben llevarse hasta el final, caiga quien caiga. Así es, para todos. Ha sido la abogada Viviana Veloz, asambleísta por UNES, hablando sobre la denuncia de canje de votos por notarías en el Consejo de la Judicatura. Así al menos lo ha dicho. Dice que de inicio es un rumor, pero que hay algunos avances de un proceso de investigación. También ha hablado sobre el caso Danubio, algo que envuelve en actos o en presuntos actos de corrupción a altos ejecutivos del gobierno nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.